No lo toques, dije. Ni con las manos. Mi esposa Anya y yo estábamos junto a nuestro hijo en la sala, volteándolo hacia la luz. Había lo que parecía ser una hoja de arce joven en el rabillo del ojo izquierdo, con la mitad doblada, atrapada bajo el párpado. Nadie sabía cómo había llegado allí. Había muchos arces cerca, sin duda, pero no podría decir cómo sus hojas se habían infiltrado tan profundamente por accidente. Claro, cabía la posibilidad de que Luke, por alguna tontería, la hubiera puesto él mismo, pero no era de esos niños que hacen esas cosas. Era un chico serio y tranquilo, de 8 años casi 80, como Anya y yo siempre decíamos. Incluso ahora, se quedaba de pie pacientemente mientras le movíamos la cara a un lado y a otro, discutiendo si debía ir al médico o si podíamos sacar la hoja nosotros solos. ¿Y si le rasguña el ojo? Pregunté. Se quedará ciego. No digas eso, regañó Anya. Solo está en el borde. Podemos tirar de él y saldrá. Ella seguía alargando la mano hacia Luke, como si quisiera arrancar la hoja entre su índice y su pulgar, y cada vez que la detenía, el miedo me invadía al pensar que su piel entrara en contacto con ella. No sabía de dónde venía esa sensación ni qué era exactamente lo que temía. Sin embargo, saberlo no me importaba mucho. Cuando tenía una corazonada sobre algo, confiaba en ella, y a lo largo de mi vida nunca me he equivocado. Unas pinzas, dije. Voy a buscarlas. Con eso basta. Los recuperé lo más rápido que pude, sintiendo que no podía confiar en que Anya no cogiera la hoja e intentara descifrarla mientras yo no estaba. Era tan terca como yo, y la mayoría de nuestros desacuerdos giraban en torno a quién tenía razón en algún tema en particular. Que hubiéramos criado juntos a un hijo con éxito a veces me asombraba. Cuando regresé con las pinzas, Anya extendió la mano para recogerlas. Agárrate, dije. Yo te agarro con más fuerza. Anya abrió la boca para discutir, pero Luke dijo abruptamente, quiero que lo haga papá. Hablaba con calma, sin rastro de histeria, y aunque esto no era muy distinto de su forma habitual, recuerdo que quise alejarme un paso, incluso darme la vuelta y salir de la habitación. Solo después me di cuenta de que ese sentimiento provenía de su aparente aceptación de lo que le estaba sucediendo con la resignación cansada de quien está al final de su vida. Sujetando las pinzas con la mayor delicadeza posible, sujeté el extremo de la hoja de arce. Con la otra mano, ahuequé la nuca de Luke y la incliné con cuidado hacia la herramienta. Entonces comencé a tirar, observando cómo la hoja emergía, húmeda y cubierta de lágrimas. Pero no dejaba de venir, pues había una ramita adherida al extremo de la hoja, y sobre ella más vegetación goteando humedad, parte de ella sangre. Anya chilló, pero yo no podía dejar de tirar, arrancando trozos y trozos de esa delicada rama con una fascinación entumecida. Luke no protestó ni mostró miedo ni dolor, permaneciendo plácidamente y con plena confianza en mí mientras yo seguía desenrollando esas hojas de su cabeza. No entendía cómo habían llegado allí, imaginando con profundo asco a mi hijo arrancando una rama joven en el parque y alimentándosela con el ojo, con tranquila concentración. Aún así, ya sabía cómo debió haber sucedido en realidad, o alguna aproximación a la causa. Una semilla o espora se había colado de alguna manera y, en el calor rico en nutrientes del alvéolo, había empezado a crecer. Fui vagamente consciente de que Anya se movía frenéticamente detrás de mí, demasiado hipnotizada por la hilera de hojas como para prestarle mucha atención. Entonces se inclinó sobre mí, con unas tijeras en la mano, cortando la ramita y lo más cerca del ojo de Luke que pudo, de modo que cayó sobre la alfombra. Salté hacia atrás, horrorizado, pues no quería que ni siquiera mi ropa rozara con él. Luke, dije. ¿Estás bien? Parpadeó con dificultad. El trozo de ramita cortado le golpeó el párpado superior. Estoy bien, dijo. No lo siento mucho. Al menos no tanto. Deseaba que gritara, llorara, cualquier cosa que sería normal para un niño en su situación. Pero guardó silencio durante todo el camino al hospital y durante las diversas exploraciones y pruebas posteriores, al igual que mi esposa, que llevaba la mano de nuestro hijo como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba aunque fuera un instante. Se inquietaba cada vez que los separaban, rondando la sala de espera hasta que la tomé de los hombros y la senté en una de las sillitas de plástico. Al final, nos atendió un médico en una habitación privada, conscientes, incluso al entrar, de la pesadez de la consulta. Luke estaba sentado en un rincón con un crayón y un bloc de notas que alguien le había dado, sin prestar atención a la conversación que se desarrollaba a su alrededor. El doctor Rillard lo miraba constantemente con una expresión que me resultó indescifrable, y por eso mismo desconcertante. Inmediatamente sospeché que nos ocultaba algo más allá del pronóstico de Luke. Bueno, dijo Anya. Las radiografías, la resonancia magnética, lo que sea que le hayan estado haciendo todo este tiempo. ¿Qué le pasa a Luke?
Reuniéndonos junto a una pared cercana, el Dr. Rilar señaló un conjunto de imágenes fijadas contra ella. «Querías saber cuánto ha crecido la planta que encontraste dentro de él», dijo en voz baja. «¿Pensabas que se le había metido una semilla en el ojo y que todo empezó ahí?» «Bueno, no». Pregunté. «¿Qué quieres decir con eso?» Pero yo podía ver las copias de los escáneres de Luke tan claramente como cualquier otra persona en la habitación, veía las vetas de hueso entre las almohadillas grises de músculos y órganos, y a través de todas ellas, como la estructura de una ave, las formas blancas de muchas ramitas y hojas. Fueron tan prolíficos, su propagación tan profunda que era difícil decir dónde habían comenzado. Las raíces eran indistinguibles del resto de la masa. Había visto casas así, tan infestadas de hiedra que los ladrillos se aflojaban y se desmoronaban al estrangularse. Al ver las imágenes del cuerpo de mi hijo, comprendí que esto era lo que estaba sucediendo ante nosotros, y que llevaba sucediendo mucho más tiempo del que creíamos. «¿No hay nada que puedas hacer?», pregunté con un susurro áspero. «¿Nada de extracción, cirugía o algo así?». El Dr. Rilar meneó la cabeza. «No hay posibilidad de que sobreviva a la extracción. Se puede ver cómo la planta ha crecido a través de sus pulmones, hasta su corazón. Ya hay daños considerables. Si siquiera intentamos, solo empeorará». Anya arrancó uno de los cuadros de la pared, apretándolo con tanta fuerza que se arrugó por los bordes. «Entonces nos estás diciendo que no harás nada por nuestro hijo», susurró. «¿Lo dejarás morir sin más?». El Dr. Rilar suspiró y volvió a mirar a Luke, quien solo garabateaba, ajeno a la discusión susurrada, o al menos ambivalente al respecto. «Digo que es terminal», sí, admitió. «Podemos considerar opciones de cuidados paliativos hoy mismo o podemos programar otra cita. Aunque no puedo hablar de otros pacientes en detalle, lo que sí puedo decir es que se ha intentado la cirugía en otros casos. La tasa de supervivencia es, bueno, baja. Más que baja». «¿Ha habido otras personas aquí con esto dentro?», pregunté. «¿De qué hablas? Es raro, ¿no?». Lo busqué. Se supone que es imposible. El Dr. Rilar tosió y comenzó a barajar documentos, dando a entender claramente que nuestra reunión estaba llegando a su fin. «Como dije, no puedo hablar de otros pacientes contigo». Anya extendió la mano, bloqueándole el paso hacia la puerta. «Para», dijo. «¿Sabes algo sobre esto? ¿Qué lo causó? ¿Cómo sucedió?». Los ojos del Dr. Rilar se movieron de un lado a otro con agitación. «Lo siento, señora Maxwell, pero realmente no, quiero irme a casa ya», dijo Luke con voz clara y decidida, y todos lo miramos en un silencio atónito, como si nos lo ordenara una autoridad superior. «No me duele ni nada. No pasa nada si nos vamos». Cruzó la habitación y tomó la mano de su madre, algo que no había hecho en mucho tiempo. Anya se ablandó, y la vi levantar la vista hacia las luces fluorescentes para contener las lágrimas delante de él. «Está bien, cariño», dijo con dulzura. «Nos vamos a casa». Me quedé mirando fijamente al Dr. Rilar hasta que él dio un paso atrás, preocupado, alejándose de mí. «¿Es igual que los demás?», espeté en cuanto mi esposa y mi hijo salieron de la habitación. «¿Cómo se comporta Luke? Como si todo esto fuera normal y estuviera bien». Algo cedió en la resolución profesional del médico y meneó la cabeza. «No. No todos son así. Algunos se enfadan, y entre nosotros, eso es mucho peor». En ese momento lo odié con toda la rabia impotente que no podía dirigir hacia el árbol que estaba matando a mi hijo. «Sí», dije. «Tienes razón. ¿De qué sirve si no puedes hacer nada?». Anya y yo caminábamos de la mano de Luke por el aparcamiento del hospital como siempre lo hacíamos antes de que anunciara que ya no podía más. Lo observaba todo. Pájaros en el cielo, coches de colores únicos, piedras en el suelo, todo con el mismo interés natural con el que siempre había examinado el mundo, sin que le afectara la ramita que ya empezaba a asomar de nuevo por el ojo. Me pregunté por qué no le hacía daño que creciera a través de él y, presumiblemente, se alimentara de él. Quizás alguna hormona se había liberado de las hojas para convertirlo en un huésped más agradable. Me di cuenta de que lo había considerado una enfermedad desde el principio, y probablemente infecciosa, además. Sentí el impulso de preguntarle a Luke sobre ello, queriendo saber por qué no le tenía miedo a la muerte, pero me pareció tan pequeño e inocente que no pude hacerlo, destrozada por el dolor. Me obligué a caminar con él, asintiendo a cada comentario que hacía, como si no me costara contenerlo. Un hombre se acercó por nuestra derecha, tambaleándose un poco. Al principio pensé que sería un indigente o un borracho, y me dio pena verlo avanzar con dificultad por la pista bajo el calor, probablemente sin ningún sitio a donde ir. Luego, al acercarse, girando la cabeza hacia nosotros, vi que le crecían espinas de rosa por todos los orificios faciales, cuyos pétalos goteaban como sangre. Estaba tambaleándose porque era ciego y había sido abandonado en ese estacionamiento por amigos o familiares probablemente aterrorizados por él y sin idea de qué más hacer.
Anya dio un pequeño grito de sorpresa, pero Luke simplemente se quedó quieto, observando al extraño sin miedo ni horror visibles ante su apariencia. Señor, dije, sintiendo que debía ser amable para normalizar la situación. Señor, déjeme ayudarle. El hombre se sobresaltó ligeramente al oír mi voz. Al parecer, aún podía oír, al menos parcialmente. Se acercó arrastrando los pies, y me di cuenta del peligro que suponía aproximarme así. Algunos se enojan, había dicho después de todo el médico. Señor, repetí, esta vez con más cautela. Solo quiero ayudar. Mi hijo es como usted. Tiene su condición. El hombre asintió, y al abrir más la boca para hablar, vi que las espinas le habían cortado la lengua en dos. Sus palabras eran una especie de gargarismo mal formado. Nos va a pasar a todos, me dijo. Es contagioso, de alguna manera. Cualquiera que esté cerca también lo padece. Eso es lo que dicen por ahí. Anya intentó alejar a Luke hacia el auto, haciéndome señas para que la siguiera. Le pregunté al anciano, ¿quién lo dice? ¿Y dónde? Pero él siguió avanzando torpemente y sin esperanzas hacia la entrada del hospital, y lo dejé ir, sintiendo lástima de que lo único que iba a hacer era echarlo otra vez a la calle para morir. Intentamos mantener a Luke cómodo en casa durante las semanas siguientes, lo cual fue bastante sencillo, ya que se sentaba a mirar dibujos animados o a leer cómics sin importarle los crecimientos que teníamos que cortar de su rostro día a día. Una noche, mientras Anya y yo lo acostábamos, Luke preguntó, «Cuando sea un árbol, ¿me plantarás afuera en el jardín para que pueda seguir aquí contigo?» Me arrodillé a su lado, evitando mirar la hoja de arce que podía ver aplastada dentro de su boca. «No te convertirás en un árbol, amigo», dije. «No vamos a permitir que eso pase, ¿de acuerdo?» Luke me miró con tristeza. «Sé que no puedes arreglarme, papá». «Cariño, ven aquí un segundo», dijo Anya, y tiró de mi brazo, intentando alejarme. «No voy a dejar que nada te haga daño, Luke», insistí. «No lo haré». Anya me acompañó hasta la puerta y fue a besar a Luke en la frente. «Buenas noches, cariño», dijo. «No te preocupes más por esto». Una vez que bajamos nuevamente, ella me dio un ligero puñetazo en el hombro. «No puedes decir esas cosas». «¿Por qué no?», protesté. «Lo digo en serio. Sabes que el doctor tenía razón. Has visto cómo van las cosas, y aunque se lo ocultamos, Luke también lo ve». Para entonces, ya sabíamos de qué hablaba el hombre del estacionamiento gracias a las plataformas en línea y los noticieros. Nos habíamos vuelto adictos a los medios, incapaces de evitar ver actualización tras actualización, analizando cada nueva teoría antes de volver a la vieja con un miedo compulsivo y fascinado. Comenzó con la gente del campo, agricultores y trabajadores de huertos, cualquiera que trabajara de cerca con plantas, especialmente árboles, y entrara en contacto con ellas a diario. Los amigos y familiares que sobrevivieron informaron que sus seres queridos regresaban a casa con heridas como la de Luke, en las que hojas, espinas o partes de las flores comenzaban a sobresalir de cortes o aberturas en el cuerpo. Se intentó cortar las plantas en crecimiento o amputar las ramas infestadas para eliminar la infección. Pero los árboles eran tenaces y crecían con fuerza y vigor en sus macizos de flores. Todas estas primeras víctimas habían muerto de una forma u otra. Algunos, en las últimas etapas de su crecimiento, habían salido a sus lugares de trabajo y se pararon entre los árboles y las flores, sucumbiendo voluntariamente a la toma de posesión en la creencia de que no solo estaban muriendo sino que se estaban convirtiendo en algo más, lo que para ellos no era algo tan terrible. Después llegaron agentes del gobierno y se los llevaron para estudiarlos, lo que provocó protestas entre los familiares hasta que el fenómeno se extendió tanto que obviamente fue necesario. Otros entre los primeros del bosque, como se conoció rápidamente a los afectados, no murieron en silencio. Enfurecidos por su inminente fin, destrozaron los campos y arboledas que consideraban responsables de su condición antes de suicidarse, a menudo mediante la inmolación, para llevarse consigo las vidas invasoras de sus cuerpos. Nunca se sabía cómo se propagó la madera, si por contacto o si las esporas que permanecían latentes en los cuerpos de sus huéspedes simplemente se habían activado en simpatía con quienes las rodeaban. Sea como fuere, las áreas donde comenzaron estos casos iniciales de infección fueron cerradas al acceso de personas externas y las plantas en esas propiedades fueron contenidas o descartadas de manera segura. Pero esto no impidió que el fenómeno se extendiera a pueblos, ciudades y aldeas donde escaseaban los árboles y otras plantas. Se consultó a los científicos sobre la epidemia y se les invitó a compartir sus hipótesis en programas de entrevistas y canales de noticias. No hubo una explicación consensuada entre ellos. Algunos creían que ciertas plantas se habían comunicado mediante señales químicas y sistemas fúngicos para desarrollar una forma de ataque contra la destructiva raza humana, mientras que otros creían que lo que presenciaban era el surgimiento de una nueva forma de vida parásita capaz de adoptar diversas características físicas.
Una científica, una excepción que rápidamente fue rechazada por sus colegas, afirmó que los sujetos que se resignaron a su cambio tenían razón en que lo que estaban experimentando era una etapa rápida de la evolución humana. Fíjense que siempre empieza desde adentro y crece hacia afuera, dijo. Las plantas incluso se parecen un poco a la persona de la que provienen. No creo que debamos destruir a estas personas, y eso es lo que siguen siendo, sino honrar lo que la naturaleza ha decidido que se conviertan. Esto no cayó bien entre los espectadores, lo que provocó una nueva oleada de violencia. Anya me tomó de la mano mientras veíamos a la multitud incendiar bosques a través de la pantalla del televisor, algunos de ellos aún parcialmente humanos y gritando pidiendo ayuda. Los periodistas se movían con micrófonos y abordaban a los pirómanos enmascarados para pedirles sus comentarios. Necesitamos árboles como combustible, para construir cosas y, lo más importante, oxígeno. ¿Quemarlos es la mejor opción? Un joven con un pasamontañas azul marino se encogió de hombros. ¿Somos ellos o nosotros, no? Bueno, con este enfoque somos los dos, dijo el periodista, ajustándose las gafas y parpadeando ante el sudor que les caía. Sin árboles, estamos hablando de devastación ecológica, cambio climático, pero el joven ya se alejaba entre el humo, desinteresado en la discusión. A medida que pasaban las semanas y nuestro miedo aumentaba, surgió otro grupo en medio del caos. Estas personas afirmaban haber desarrollado una sustancia química que podía inyectarse, bañarse o ingerirse, destruyendo la planta infectada y dejando vivo al huésped. Muchos descartaron la idea, alegando que se trataba de aceite de serpiente que se vendía en las calles, una droga peligrosa que mutilaba o mataba a cualquiera que la usara. De todas formas, muchos recurrieron a él. Después de todo, iban a morir, tocaran o no el químico. Hubo intentos de criminalizar su venta y fabricación, pero como todo aquel que podía permitírselo buscaba refugio en búnkeres y otros espacios de cuarentena y había justicieros acorralando la madera para quemarla, ya no era posible regular nada. Anya y yo intentamos mantener algo parecido a una rutina normal en la casa. Era lo único que nos mantenía estables, engañándonos a nosotros mismos para evitar el borde del colapso en lugar de caer de cabeza en él como tantos otros lo habían hecho. Intentamos que Luke no se enterara de nada de lo que pasaba en el mundo, apagando nuestros programas o bloqueando nuestros teléfonos cuando entraba en una habitación. Sin embargo, a veces, por la noche, bajaba a escondidas y lo encontraba acampado frente al televisor, viendo cualquier canal de noticias que encontraba y mordisqueando distraídamente la hoja de arce que había empezado a escabullirse de nuevo por su ojo. Una mañana descubrí que no estaba en su cama y, después de buscar por toda la casa, le admití a Anya que probablemente ya no estaba dentro de casa. ¿A dónde irá?, preguntó Anya, con la voz temblorosa quebrando cada palabra en 2 sílabas. ¿Dónde está? Pero su mirada, como la mía, ya se había posado en la puerta trasera, que daba al patio. Nos dirigimos hacia ella, uno al lado del otro, sin querer ver lo que sabíamos por 1000 imágenes televisadas similares que estaría allí. Anya dejó escapar un sonido, no un grito, lo cual habría sido mejor, menos horrible que el sonido que parecía salir de sus entrañas, denso y profundo. Salí tambaleándome al patio, impulsado como a veces a estar cerca de cosas terribles y demostrar que son reales. Luke, o lo que Luke era ahora, se arrodilló en el césped, su pequeño cuerpo erguido por el árbol que había crecido a través de su garganta, su columna vertebral como el bastón que le permitía avanzar hacia el sol. Sus brazos se balanceaban inútilmente a sus costados, y sus ojos, no soportaba mirarlo a los ojos. Los veía sin ver, desenfocando intencionadamente para no captarlos. Mientras Anya lloraba junto a la puerta trasera, caminé con un vago propósito hacia el cobertizo y salí con un par de gruesos guantes de jardinería y una pala bajo el brazo. Mientras avanzaba hacia lo que quedaba de mi hijo, Anya me llamó. ¿Qué estás haciendo? Enterrarlo, dije secamente. Las funerarias no lo aceptarán, y tarde o temprano el gobierno enviará gente a recogerlo por lo que sea que estén haciendo con los cuerpos. O vendrán los justicieros. Esta es una mejor manera. Cerré los puños sobre el mango de la pala, traté de pensar en el cuerpo de Luke como una muñeca, o un espantapájaros, alguna otra cosa inanimada que solo parecía algo muerto. Alex, dijo Anya. No. Por favor, déjalo. Déjalo. Esto es lo que quería. Es lo que esa cosa quería. Le espeté. Esa cosa en su cerebro quería que muriera aquí. ¿No lo ves? Anya me miró, suplicando con lágrimas silenciosas en sus ojos, y al final no lo toqué, no por ella, sino porque la idea de hacerlo me enfermaba. Dejamos a Luke allí durante semanas para que se descompusiera lentamente, y el árbol extendió sus ramas a partir de él durante la larga tarde, como había anhelado. Mantuve las persianas bajas de ese lado de la casa, y sospeché que nuestros vecinos hacían lo mismo.
Una vez en los días siguientes, me asomé y vi a Anya de pie junto al árbol de arce, hablándole como lo hacía con Luke, y no pude evitar notar la forma en que las hojas habían crecido sobre el cráneo que parecía una cara. Un mes después, Anya y yo yacíamos abrazadas en la cama, agotadas por el dolor y la incertidumbre, sin hablar mucho, sin nada que decir. Al pasarle la mano por la espalda, sentí algo afilado bajo su omóplato derecho y me atraganté al soltarlo entre mis dedos. ¿Qué pasa?, preguntó Anya, alejándose un poco de mí y frunciendo el ceño en la penumbra. Nada, dije. Un calambre, nada más. Mejor me levanto y me estiro. Bajé a la cocina y, tras cerrar la puerta, miré lo que sostenía. Tenía una hoja de arce en la mano, la primera señal de lo que crecía en Anya, y que ahora, sin duda, también estaba en mí. Me apoyé en la encimera y lloré como un niño pequeño, lloré por el hijo que había perdido y la esposa que estaba perdiendo, y por mí mismo, muriendo sin tener ni idea de cuánto tiempo me quedaba. Hasta entonces no había comprendido cómo quienes eran consumidos por las plantas no sentían lo que llevaban dentro, cómo permanecían completamente ignorantes hasta que empezaban a abrirse paso visiblemente bajo la piel. Me convencí de que debían saberlo, solo que se mentían a sí mismos sobre las sensaciones y síntomas de tener sus cuerpos invadidos, las funciones de sus órganos ralentizadas, incluso completamente detenidas por la vegetación que los obstruía. Ahora lo entendía, pues ahora era consciente de lo que crecía en mi cuerpo. Podía sentirlo, la plenitud de ese nuevo organismo y su desarrollo a través de mis músculos y las cavidades de mi cerebro. Lo sentía como otra parte de mí, y ahora podía ver cómo algunos de los infectados sucumbían a él, incluso imaginaban convertirse en algo nuevo y bueno. Anya sería una de esas personas, lo sabía. Había cambiado desde la muerte de Luke, había renunciado a lo que le quedaba de vida, pues había perdido la suya con él. Tal vez, cuando sintiera el arce cerrarse sobre su corazón, saldría al patio trasero y se quedaría con él, dejando que las cosas que los habían matado a ambos crecieran juntas mucho después de que incluso sus huesos se hubieran reducido a polvo. Mientras caminaba temblorosamente de vuelta al dormitorio y me acostaba en la oscuridad, decidí que no haría lo mismo. Me había visto reflejada en los rostros de los manifestantes furiosos en las noticias, ya conocía a los vendedores ambulantes locales de los productos químicos que dicen que pueden curar, aunque no lo crea del todo. Pronto me inyectaré ese producto a mí y a Anya y esperaré a que haga efecto en nuestros enemigos internos. Y si no, Dios mío, lo siento, pero quemaré el arce del jardín que todavía se está comiendo las sobras de mi hijo, y luego las de mi esposa y las mías. El mundo se acaba en incendios forestales, pero prefiero irme así, irme enojado, todavía siendo esposo, todavía siendo padre. Sigue siendo un hombre.